Ahí iniciamos grabación. Compartimos escritorio. Bueno, vamos a ver. Ahí estamos viendo lo que sería la presentación. Calculo que sí. Volvemos a la presentación. Bueno. A ver, justo recién leo un chat de ayer haciéndome preguntas sobre las etapas de la prueba de hipótesis. Las vamos a repasar ahora. Cualquier problema o diferencia que hubiera, entonces vamos a tratar de solucionar el problema. Bueno, revisando un poquito lo que habíamos conversado en la reunión anterior, vamos a comenzar ahora a repasar esas etapas de la prueba de hipótesis. La vamos a ver primero formalmente y luego un poco más informalmente. Bueno, de paso voy leyendo el chat, parece que está todo bien. Bueno, desde lo formal, que sería un poquito esta placa resumen, ampliamos un poquito más. Desde lo formal tendríamos lo siguiente. Y ya vamos a ir interactuando un poco con el ejemplo que habíamos visto y vamos a hacer un ejemplo nuevo también, así repasamos, revisamos y ajustamos cuáles son exactamente todas estas etapas que tenemos que tener en cuenta. Bueno, por empezar desde lo formal, ¿qué decimos? Primer paso, tenemos que determinar el parámetro objeto de la dócima o de la prueba de hipótesis. Habíamos dicho que genéricamente lo llamábamos tita para independizarnos si se trataba de la media, de la varianza o de qué parámetro en particular, puede ser cualquier parámetro. Hacíamos conjeturas sobre la distribución teórica de la población, o sea, cuál es la distribución en definitiva. Siempre la situación que tengamos va a responder a una distribución teórica. Normalmente va a responder a la distribución normal, pero también puede responder a una distribución chi, por ejemplo, a una distribución F. Entonces, es importante saber a qué distribución teórica corresponde, cuál es la distribución y también un dato importante, eso ya lo van a perfeccionar y ver muy bien en el práctico, es si conocemos o no la varianza, porque si conocemos la varianza, a veces lo resolvemos, a veces no, si conocemos la varianza lo resolvemos de una manera y si no conocemos la varianza vamos a estar resolviéndolo de otra. O vemos lo que tenemos que hacer para averiguar o estimar esa varianza. Enunciamos la hipótesis nula y alternativa. Siempre dijimos que la prueba de hipótesis se realiza para la hipótesis, es una comprobación o una contrastación que se realiza para la hipótesis nula, se acepta o no, por lo tanto, quedamos o no con la alternativa según la decisión que tomemos. Seleccionamos un estadístico y determinamos la distribución. Por ejemplo, si la varianza poblacional es conocida y el estimador tiene una distribución normal, el estadístico que utilizamos para la prueba de hipótesis o dócima es una variable aleatoria z que responde como una normal 0,1, que se distribuye como una normal 0,1. Entonces, nuestro estadístico en términos tita estaría dado por el parámetro estimado menos el parámetro dividido la varianza estimada y así obtendríamos el valor z. Bajo la hipótesis nula cierta,
esa variable aleatoria es la que se presenta en términos de tita. Yo no quisiera complicar mucho con los términos de tita, total ya hemos dicho que es la letra que usamos para generalizar a cualquier parámetro, sino que lo vería mejor que vamos viéndolo a través del ejemplo y vamos repasando los pasos y viendo lo que hicimos en el ejemplo. De esa manera fijábamos también el nivel de significación alfa, que es una probabilidad, y lo pasamos un poquito rápido a esto, así hacemos la comparación entre el ejercicio y la teoría. Calculábamos los puntos críticos bajo el supuesto de hipótesis nula cierta. Al fijar alfa como es un valor de probabilidad, los obtenemos de la tabla y entonces podemos obtener el K alfa menos 2 y el K1 menos alfa sobre 2 si la prueba o la dócima fuera bilateral. ¿Sí? Esto lo paso un poquito rápido, de manera tal que hacemos la determinación de puntos críticos, que no nos vamos a poner tampoco con esta notación, y determinamos las zonas de aceptación y rechazo. Después, si nuestro punto estimado pertenece a la zona de aceptación, aceptaremos la H0 y si no, rechazaremos la H0. Vamos a repasar estas hipótesis con lo que habíamos visto en la reunión anterior y con un ejemplo nuevo también para que consolidemos todos estos pasos. Bien, bueno, vamos a ver entonces yo voy a volver hacia las etapas, que las que mostré son las mismas que las que están en el teórico, justamente de ahí las tomé, y vamos a ir repasando cada etapa con lo concreto. Acá están. Bueno. Habíamos visto entonces el ejemplo del llenado de las cajas de snack. Punto 1. Estamos dentro de las etapas de la dócima. Determinar el parámetro objeto de la dócima. Como en este enunciado habla de media, ¿sí? Vamos a darle un poquito lo que falta. Bueno. Fíjense que en el enunciado me dice que tengo distribución normal con media 200. Entonces ya sabemos a qué distribución corresponde y sabemos que nuestro parámetro poblacional es mu. Además sabemos por experiencia que la desviación estándar de la población es de 5 gramos. O sea que estamos teniendo también una varianza, en este caso desvío, conocida. Entonces, yéndonos a la formalidad de las etapas de la prueba de hipótesis, dice, punto 1, determinar el parámetro objeto de la dócima. ¿Cuál es? El tita. En este caso sería mu, o sea que sería la media poblacional. Muy bien. Segundo, hacer conjeturas sobre la distribución teórica de la población, o sea, saber a qué distribución teórica corresponde, ¿sí? La mayoría de las veces va a responder a poblaciones normales o aproximadamente normales. Hay veces que no, como decía recién, pueden responder a una distribución chi, a una distribución F, según qué pase con la varianza, según qué tipo de variable tengamos. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, ¿por qué? Porque estamos trabajando con lo que se llama, o
esta prueba de hipótesis está dentro de lo que se llaman métodos paramétricos. Existen dentro de la estadística los métodos y modelos paramétricos y los métodos y modelos no paramétricos. Todo lo que vamos a ver es paramétrico, salvo después cuando veamos la prueba chi cuadrado, que eso entra dentro de lo no paramétrico. Pero todo esto es paramétrico. Por lo tanto, siempre vamos a hablar de un parámetro. Si es paramétrico, vamos a tener que tener un parámetro. Bien, tenemos el parámetro mu, tenemos la distribución que es normal. Bueno, o sea que habríamos cumplido con la primera parte. Si bien los números no coinciden con la resolución que tenemos acá en este ejemplo de SNAC, pero yo lo he hecho al ejemplo de una manera más sintética, vamos a ir enumerando cada paso. ¿Qué es lo que nos dice después? Tenemos que enunciar las hipótesis nula y alternativa. Bueno, enuncio las hipótesis nula y alternativa era mu sub 0 igual a 200, mu sub a o mu sub 1 es lo mismo, distinto de 200. En este punto recuerdo que la prueba de hipótesis está pensada y diseñada para poder aceptar o rechazar la hipótesis nula. Se hace para la hipótesis nula. Por descarte me quedo o no con la alternativa. Bueno, fíjense que al formular la hipótesis nula, se fija un valor del parámetro, en este caso 200. ¿De dónde lo saco? Del enunciado. No voy a tener otra posibilidad, digamos, de obtenerlo, porque es un valor poblacional. Entonces el enunciado me va a decir que habitualmente sucede tal cosa, o que se conoce que el parámetro responde de tal manera. Siempre va a haber algo que me esté diciendo información respecto del parámetro de manera tal que yo pueda sacar esa media poblacional. Bueno, esa media poblacional entonces la tenemos igualada a 200. Bueno, ¿qué más teníamos acá? Y la alternativa entonces como distinta. Bueno, acá yo alteré el orden, primero fijé el nivel de significación, acá en el teórico les dice primero buscar el estadístico, ven, y como punto 5 fijar el nivel de significación. En ese punto, digamos, sería más o menos lo mismo si lo hacemos en el 4, lo hacemos en el 5, porque ambas cosas las necesitamos exactamente en ese momento. O sea que hagamos uno primero o después, estaría bien, no habría problema. Seleccionamos un estadístico. Bueno, ese estadístico ya viene dado para cada distribución que utilicemos. En este caso, si estamos trabajando con una distribución normal, sabemos que nuestro estadístico Z, ¿sí? Acá lo tenemos más abajo, va a ser el X barra, o sea, la media muestral menos la media poblacional sobre sigma sobre raíz de n. ¿Sí? Entonces, nuestro estadístico estaría definido de esa manera porque se trata de una distribución normal. Como es una distribución conocida y la función de probabilidad está tabulada, bueno, voy a obtener los valores z de la tabla, no voy a tener problema. Fijamos el nivel de significación alfa. Ese nivel de significación alfa, recuerden, como dijimos en la reunión anterior, que lo fija el investigador. ¿Qué es ese alfa? Ese alfa es un valor de probabilidad. Ese alfa es sinónimo de probabilidad. ¿Sí? Bien. En este ejemplo que nosotros teníamos, lo habíamos fijado en un 0,05. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es ese 0,05? Es la probabilidad máxima que estamos dispuestos a aceptar para lo que le vamos a llamar el error de tipo 1. Voy empezando a introducir, aprovecho el repaso para empezar a introducir un poco la denominación de errores.
Error tipo 1 es alfa, o sea, un valor de probabilidad con el cual parte el investigador. ¿Qué probabilidad es esa? Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Porque si yo tengo como hipótesis nula mu sub 0 igual a 200, bueno, si la acepto después de mi prueba de hipótesis, está todo bien. Ahora, si la acepto, está todo bien, ¿no es cierto? Muy bien. Pero, ¿qué pasa? Parto con una probabilidad o un alfa, ¿no es cierto?, de rechazarla cuando sea cierta. Eso quiere decir que puedo equivocarme y puedo estar rechazándola con un 0,05 de error de tomar esa decisión incorrecta, siendo en realidad cierta. Eso es lo que está queriendo decir. La probabilidad de rechazarla cuando en realidad es cierta. ¿De cuánto es en nuestro ejemplo? De 0,05 gramos. Siempre tenemos que tener presente qué errores se van a cometer. Por eso los vamos a denominar de alguna manera y vamos a trabajar con ellos. Bueno, ¿qué se hace después? Una vez que teníamos el nivel de significancia, podíamos calcular los puntos críticos para las pruebas bilaterales o el punto crítico si fuera para una prueba lateral derecha o izquierda. Acá también habíamos dado el ejemplo para pruebas bilaterales. Como es bilateral, si yo tomé un 0,05 como probabilidad de error, bueno, voy a tener el 0,025 de cada lado. Acuérdense que lo tengo que dividir en 2 porque es el 0,05 total. Si la prueba es bilateral, lo divido por 2 y me queda 0,025 de cada lado. Si la prueba fuera unilateral, será el 0,05 a la derecha o a la izquierda, según si es lateral derecha o es lateral izquierda. Muy bien. ¿Qué hacíamos con eso? Acuérdense que acá yo lo había resuelto al ejercicio de los al ejercicio de las cajitas de snack directamente con punto Z, o sea, haciendo la comparación desde los valores estandarizados, o bien averiguando el punto crítico, ¿sí?, que es exactamente el punto 4 de los snacks, sería el punto 6 de las etapas de la prueba de hipótesis, que sería encontrar los puntos críticos para determinar la zona de aceptación y rechazo. ¿Cómo obtengo o cómo obtenía esos puntos críticos? Bueno, utilizaba el estadístico Z y hacía el reemplazo en el estadístico Z por los valores correspondientes. Entonces, el primer punto crítico es el que voy a encontrar, menos 200 dividido 5 sobre raíz de 100, habíamos averiguado que el valor de Z era menos 2, por lo tanto el valor de probabilidad correspondiente en tabla era 1,960, eso lo habíamos trabajado en la reunión anterior, y obteníamos los puntos críticos 200,98 y 199,02. ¿Ven? 200,98 y 199,02. Esto o este gráfico responde y es igual que este otro, nada más que uno está en valores Z y el otro está en valores de X, teniendo en cuenta la distribución normal correspondiente con su media 200, o sea, un gráfico está estandarizado y el otro no. Fíjense, acá tendría el valor 0, que no lo puse, es el mismo que el 200. A la derecha tengo 200,98, corresponde al Z más 1,96. El de la izquierda, que es Z menos 1,96, responde al punto crítico 199,02.
¿sí? Es la misma gráfica, nada más que en una están los valores estandarizados y en la otra no. De esa manera queda definida la zona de aceptación y de rechazo. Desde esta gráfica vemos que la zona de rechazo corresponde al 0,025 de probabilidad a la derecha y a la izquierda, y en este otro, que es lo mismo, vemos que cualquier valor de media muestral que esté a la derecha de 200,98 va a caer en zona de rechazo. Y cualquiera que esté a la izquierda de 199,02 también va a caer en la zona de rechazo. Ese sería entonces el punto 6 de cálculo de los puntos críticos. ¿Qué es lo que viene después? O sea, dijimos, pasamos por alto, no vamos a pedir, digamos, toda la notación, solamente para que se entienda. Una vez obtenidas las zonas de aceptación y de rechazo, lo que hace acá es definirla en teoría de conjuntos, nada más. Y vemos, seleccionamos una muestra. Puede que la muestra nos dé en el valor por enunciado, o puede que nuestro enunciado nos dé una muestra y nosotros tengamos que calcular la media, en este caso. Digo la media porque estamos trabajando con la media en este ejemplo. Puede que el enunciado nos diga la media muestral es tanto, o puede, como en este caso de las cajitas de snack, nos dice la media muestral 199. O puede que nos diga, tengo una muestra de 210, 198, 197, 215, entonces, ¿qué tengo que hacer? Con esos valores calculo la media muestral. Como ya conocen, o sea, ahí no tendríamos ninguna novedad, simplemente habría que calcular. Bueno, una vez que tengamos entonces nuestra media muestral, nuestro estimador calculado, el valor particular del estimador, calculado o por enunciado, veremos dónde cae. En este caso, que era por enunciado 199, está en zona de rechazo porque está a la izquierda de 199,02. Si lo hubiéramos calculado, podría haber sido lo mismo. De esa manera rechazábamos la hipótesis nula. El punto 9 consiste en fijarse, que es lo que hice recién, en qué zona cae. Si está en zona de rechazo, rechazo la H0. Que sería elegir la acción que corresponda a la decisión tomada. Bueno, eso sería repasar un poquito cuáles son las etapas de la dócima con el ejemplo que habíamos visto en la reunión anterior. A continuación, ustedes tienen en el teórico un ejemplo de dócima lateral derecha, de dócima lateral izquierda y de dócima bilateral. No lo vamos a hacer a todo porque si no, digamos, nos vamos a pasar la reunión de hoy más o menos con el mismo ejemplo. Después van a tener las reuniones prácticas para poder repasar todo esto. Esos 3 ejercicios es importante que los vean porque están resueltos en el teórico, al igual que el del snack, que las cajitas de snack. Vamos a seguir solamente el primero, el de la dócima lateral derecha, así repasamos nuevamente las etapas y después ya vamos a pasar a otra instancia. Bien, en este caso tenemos un proceso de fabricación que produce una pieza que tiene características variables con distribución normal. Entonces vamos agendando. Ya me está diciendo que tenemos una distribución normal con media igual a 100. Desviación típica 12. ¿Sí? Eso lo tenemos por enunciado. Supongamos además que se propone un nuevo método de fabricación que asegura que aumenta la media, lo cual significa una ventaja para la fábrica. Para verificarlo,
se fabrican 36 piezas con el nuevo proceso y se dosima con un nivel, o sea, hace la prueba de hipótesis con un nivel de significación del 0,0228. La muestra, fíjense acá, la muestra da como resultado una media de 103. Y acá me olvidé de marcar un nivel de significación, que sería el alfa, de 0,0228. ¿Por qué se puso en el enunciado ese valor? Y bueno, porque era fácil para buscar en la tabla, ya vamos a ver por qué. Directamente obtenemos un valor directo en la tabla, si no podría haber puesto 0,05 como hice en el otro ejemplo. Bueno, entonces, primer paso, siguiendo los pasos de la prueba de hipótesis. El parámetro objeto de la dócima es, y no dice nada, falta poner que es mu. ¿Sí? Porque me está hablando de media. Es mu, parámetro mu. La población es normal, me lo dice el enunciado. Mu vale 100, sigma vale 12. ¿Sí? La desviación típica es de 12. Todo salió del enunciado. Media 100, desviación típica de 12. ¿Cómo defino las hipótesis? Bueno, se trata de un proceso de producción en donde hay, mejor dicho, un nuevo método de fabricación que se supone que aumenta la media, o sea que estaría mejorando o dando una mayor productividad. Por lo tanto, dijimos, en la hipótesis nula, normalmente, ¿qué se refleja? Aquello que no tiene cambio, lo que permanece igual. Si se trata de un proceso, y bueno, aquello que no cambia, es como si el nuevo proceso estuviera de más. Por lo tanto, en la hipótesis nula va lo mismo, que la media es de 100, no hay cambio en el proceso. En la hipótesis alternativa, bueno, acá el apunte lo denomina H1, ¿qué es lo que se estaría determinando? Que mejora o hay una ventaja para la fábrica. Por lo tanto, si mejora, es razonable pensar que tendríamos una media mayor a 100. Si el enunciado dijera empeoró el proceso o empeoró la fabricación, pondríamos un mu menor a 100. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? Determinar el estadístico, que es lo mismo que hacíamos anteriormente. Lo que se está calculando como primera medida, que es el denominador del estadístico Z, en este caso, sigma sobre raíz de n, que es 2. El alfa es 0,00228. Ya veremos por qué se lo busco un poco rebuscado. Pero bueno, 0,00228. ¿Qué quiere decir eso? En el gráfico, a ver si lo tenemos acá, bueno, vamos a recurrir a esto. En la dócima lateral derecha, ya no vamos a tener un alfa repartido bilateralmente, sino que todo va a estar a la derecha, por lo tanto, el Z que va a funcionar como punto crítico va a ser el Z1 menos alfa. Si yo hago 1 menos alfa, obtengo 0,9772. Por eso es que se eligió el 0,00228. Y de manera tal que si voy a la tabla con el 0,9772, obtengo un Z de 2. Por las dudas, si voy a la tabla, el 0,9772, que es un valor de probabilidad, siempre acuérdense que alfa es un valor de probabilidad, obtengo el Z2. Por eso es que se buscó ese número a lo mejor un poquito rebuscado. Bien, por lo tanto, si mi Z es 2,
Puedo seguir calculando mi punto crítico con los valores que tengo. Habíamos obtenido un denominador que no me detuve mucho porque la cuenta es fácil, un denominador de 2. Punto crítico voy a tener uno solo porque es una prueba lateral derecha. Mi media tiene un valor de 100, por lo tanto, haciendo un simple despeje desde el 2 igual a todo esto, despejo el punto crítico y voy a obtener 104. ¿Sí? Recuerdo, en la gráfica, y acá lo vemos, colocar Z, bueno, no lo puedo detener más abajo. 0, Z, 1 menos alfa, que sería el valor 2, es lo mismo que esta otra gráfica que dice 100, porque estaría en valores de X y de X barra. Y 104 sería mi punto crítico, que es el que corresponde al Z igual a 2. Entonces, si mi punto crítico es 104, ¿qué estaría diciendo? Que todos aquellos valores de medias muestrales que estén a la derecha del 104 van a servir para rechazar la hipótesis nula. Entonces, si selecciono una muestra, calculo el estimador puntual, que en este caso sería la media muestral, como dijimos recién, y obtengo un valor de 103, fíjense que acá se lo está dando el enunciado, esto me lo están directamente dando como enunciado. Ese 103, ¿a dónde va a estar? Entre 100 y 104. Quiere decir que si el 103 está acá a la izquierda, estoy en zona de aceptación. Si estoy en zona de aceptación, voy a aceptar la hipótesis nula. ¿Qué significa aceptar la hipótesis nula? Aceptar la hipótesis nula significaría decir que esa media poblacional de 100 está bien, como que el nuevo proceso de producción o el nuevo método de fabricación no estaría siendo relevante ni importante. Por lo tanto, me estaría quedando con el viejo método de fabricación. Eso sería aceptar la hipótesis nula. ¿Ven? Acción a tomar, continuar con el procedimiento, o sea, no implementar el nuevo proceso de producción. A ver, hasta ahí si hay preguntas. Hola, ¿Se entiende hasta acá o alguna pregunta para puntualizar algo? ¿Cómo sería la conclusión si fuese 105 la media? A ver, podrías, voy a levantar un poquito el volumen porque no te escuché bien. ¿Cómo sería la conclusión si la media fuese 105? Perfecto. Vamos a ver si la media fuese 105. Volvamos entonces acá. Si la media fuese 105, estaría a la derecha de 104. A ver, ¿sería zona de aceptación o de rechazo? De rechazo. Perfecto. Como sería zona de rechazo, diría rechazo la hipótesis nula. Siempre acuérdense que la prueba es para rechazar o aceptar la hipótesis nula. Si rechazo la hipótesis nula, por descarte me quedo con la alternativa. Entonces diría como conclusión que el nuevo método de fabricación arroja beneficios o es más beneficioso que el anterior, por lo tanto me voy a quedar con el nuevo método de fabricación. No sé si está claro. Bien. Practiquen bastante este ejercicio de decir que está muy bien la pregunta porque no es un tema muy intuitivo y es un tema que hay que hacerlo hablar, digamos.
Decir, bueno, mirar el gráfico, ver en qué parte cae, si en la de aceptación, si en la de rechazo. Si cae en la de rechazo, ¿qué cosa rechazo? Siempre rechazo la hipótesis nula. Nunca se les ocurra trabajar con otra cosa que no sea la hipótesis nula. Por descarte se ve qué pasa con la alternativa. Dicho en un lenguaje para nada académico, la hipótesis alternativa está pintada. ¿Sí? Es así. Pero no tanto. ¿Para qué es lo único que sirve, digamos, la hipótesis alternativa? La hipótesis alternativa es para determinar si la dócima va a ser lateral derecha, lateral izquierda o bilateral. ¿Sí? Para que vean ustedes a qué tipo de dócima va a responder. Porque si la hipótesis nula es sin cambio, bueno, sin cambio es igual. Fíjense que hasta ahora estamos siempre con el muy igual a algo, en las cajitas de snack, en este otro ejemplo. La hipótesis nula la tenemos como muy igual a algo. No quiere decir que siempre sea igual, pero en lo que hemos visto hasta ahora es así. La alternativa depende qué diga el enunciado. En este enunciado me dice que estaría aumentando la media, por eso le pongo mayor a 100. ¿Sí? Y como le puse mayor a 100, mayor, voy a tener que mirar hacia la derecha del 100 y del punto crítico que genere. Entonces va a ser una dócima lateral derecha con una zona de rechazo a la derecha. Esa zona de rechazo a la derecha viene dado por el valor de probabilidad alfa. ¿Sí? Ese valor de probabilidad alfa lo encuentro en la tabla. A raíz de ese valor de probabilidad alfa que lo encuentro en la tabla, obtengo el valor z y a raíz del valor z obtengo el punto crítico. No sé si me obtienen o me siguen ahí en la cadena del razonamiento. El investigador parte de un error que es un valor de probabilidad y esa es la probabilidad alfa. Una vez que está el alfa, determino el z. Lo voy a obtener de la tabla. Una vez que tengo el z, voy a obtener el punto crítico. Y ahí determino perfectamente cuál es la zona de aceptación y de rechazo. Una vez que calcule los puntos críticos, obtenga la zona de aceptación y de rechazo a través del punto crítico, ¿qué va a pasar? Recién ahí digo, bueno, a ver qué valor muestral tengo. ¿Tengo muestra? ¿No tengo muestra? Tengo que obtener una. ¿De dónde sale el valor muestral? ¿Sí? Recuerden que esa media muestral es un estimador puntual de la media poblacional. Entonces, obtengo ese estimador puntual o me lo dan por enunciado y ahí me fijo dónde cae, si en la zona de aceptación o en la de rechazo. Si es en la de rechazo, rechazo la hipótesis nula, ni miro la alternativa. Vuelvo a decir, está pintada la alternativa. Si cae en la zona de aceptación, acepto la hipótesis nula. El test es para contrastar la hipótesis nula y trabajar sobre la hipótesis nula. Ahora, volviendo un poquito al alfa, que a lo mejor no está del todo claro. Ese alfa o ese error con el que parte el investigador, y bueno, es el error con el cual yo podría decir, por ejemplo, y bueno, estoy rechazando la hipótesis nula o estoy aceptando la hipótesis nula, siendo en realidad falsa o verdadera. Lo dejo con signo de pregunta para cuando entremos en la parte de errores acá en el próximo tema. Pero siempre consideren que la decisión que tomen lleva de la mano la probabilidad de un error. Esa probabilidad es el valor alfa. Y hay otro error que va a ser el valor beta, que ahora en unos minutos lo vamos a definir. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora?
Bueno, si no hay otra pregunta, entonces avanzamos un poquito. Vamos a cerrar los vamos a dejar un ratito más a los snacks por las dudas. Bueno, después ustedes se fijan en la lateral izquierda, en la bilateral, se hace exactamente igual. No quisiera, digamos, ocupar tiempo en eso. Vamos a pasar entonces a los errores. A ver acá. Bien. Habíamos ya empezado a mencionar en la reunión anterior la posibilidad de cometer errores. Y acá nos vamos a detener un poquito más. El gráfico corresponde a una bilateral, así abarcamos todo. Vale lo mismo si trabajáramos con una dócima lateral derecha o una dócima lateral izquierda. Es exactamente lo mismo. Bueno, tenemos las zonas de aceptación y rechazo, o no rechazo en vez de aceptación. Dijimos que en este curso la vamos a tomar como sinónimo. El valor crítico, que es el que determina la zona de aceptación y rechazo. Y hay decisiones a tomar. Yo puedo aceptar la hipótesis nula siendo cierta, ¿sí? Y este cuadrito no hace falta que lo aprendan de memoria, lo arman en el papel siempre porque siempre lo van a necesitar para todo. ¿Cómo lo arman? Es simplemente una tabla de doble entrada. En fila o en columnas, el orden es lo mismo. Colocamos decisiones, aceptar H0 o rechazar H0. Y en columna H0 cierta o H0 falsa. Bueno, razonándolo, ¿qué pasa si yo digo acepto H0 siendo H0 cierta? Bueno, es una decisión correcta porque siendo cierta la estoy aceptando. Es lo que debería ser. Ahora, puede que con los números que tenga, yo esté rechazando la hipótesis nula siendo cierta. Si vuelvo al ejemplo que vimos recién, cuando me preguntaban, teníamos el 103, ¿qué pasaba si el valor muestral era 105, si la media muestral era 105 y yo hablé de rechazar? Bueno, estaría rechazando y a lo mejor con un 0,05% de probabilidad, esa hipótesis nula estaría siendo cierta y yo la estoy rechazando. Eso puede pasar. Entonces ahí estoy cometiendo un error de tipo 1 que se llama, que es el error que propone el investigador o que asume el investigador. Y eso se llama alfa en términos estadísticos o significancia. Eso por un lado. Por otro lado, yo podría decir, bueno, acepto H0 y en realidad H0 es falsa. Ahí estoy cometiendo otro error que le llamamos de tipo 2 y lo denominamos con beta. Y también podría estar pasando que rechazo la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. Que eso sería una decisión correcta y se llama 1 menos beta o potencia. Ahí yo usé colores para determinar a veces los nombres de significancia y potencia. Y por otro lado, error de tipo 1, error de tipo 2. Porque es la terminología con la que lo van a encontrar en la bibliografía estadística. O bien alfa y beta, 1 menos alfa, 1 menos beta. La tabla que tienen debajo es exactamente la misma, nada más que en términos de tita. Yo es como que me parece más sencillo que ustedes se acuerden de esta tabla, porque esta primera tabla la pueden construir, no hace falta que la sepan de memoria,
pero la pueden construir en un minuto por lógica. O sea, de decir, bueno, ¿qué pasa si acepto y es cierta? Es lo correcto. Si acepto y es falsa, algo pasó. Lo mismo, si rechazo y es cierta, es un error, y si rechazo y es falsa, es correcto. O sea, eso por deducción lo van a obtener. Los nombres verdes es el cómo se llaman o cómo se identifican los errores en rojo de tipo 1 y de tipo 2, y en verde cómo se denominan estas situaciones, significancia y potencia. Bueno, vamos a insistir un poquito más en el error de tipo 1. El error de tipo 1 es el que se comete cuando rechazo la hipótesis nula y esta es cierta. ¿Sí? Cuando la hipótesis nula es cierta, el estimador puntual se distribuye alrededor del parámetro θ. Eso es lógico porque estaríamos, no importa si es una dócima lateral derecha o izquierda o bilateral como en este caso, pero tenemos una distribución del estimador puntual alrededor del parámetro θ, cuando la hipótesis nula es cierta. Otra cosa que debo agregar es que el gráfico que estamos viendo hasta ahora es siempre para la hipótesis nula. Bien, ¿cómo definíamos el alfa? Son los valores del estimador puntual con poca probabilidad de presentarse cuando H0 es cierta. Nosotros imaginemos en este momento que H0 es cierta, ¿sí? Ese alfa va a estar representando los valores del X barra, por llevarlos al ejemplo, que serían los valores del estimador puntual con la probabilidad, mejor dicho, con poca probabilidad de presentarse cuando H0 es cierta. O sea, todo esto que estaría en la zona de rechazo es una probabilidad muy chiquitita de tomar la decisión incorrecta. Puede suceder que la hipótesis nula sea cierta y que la presencia de un valor del estimador en la zona de rechazo diga que yo lo rechazo y bueno, la rechacé. Entonces, en ese caso estoy cometiendo un error que consiste justamente en rechazar como falsa la hipótesis nula cuando en realidad es correcta. Siempre tengan en cuenta, y creo que lo dije en la reunión anterior, muchas veces las pruebas de hipótesis se realizan, no muchas veces, sino casi siempre, salvo en los ejercicios de lápiz y papel que nosotros hagamos, pero en la realidad se realizan muchas dócimas o muchas pruebas de hipótesis para ver qué pasa con cada valor de media, por ejemplo. Como vimos recién, el valor 103 cae en zona de aceptación. La media 105 cae en zona de rechazo. La media 104 es justo el punto crítico. La media 106 cae en zona de rechazo. Bueno, tendría que tener un cúmulo ahí de estimadores puntuales que serían muchos valores de estimadores puntuales para distintas dócimas y ver que en realidad van a ser muy poquitos o a lo mejor uno o ninguno el que caiga en la zona de rechazo. Ahí es donde yo veo qué tan bueno es ese valor de alfa que como investigador estoy tomando. Bien. ¿Qué pasa con el error de tipo 2? Bueno, el error de tipo 2 sería el otro error. Cuando la hipótesis nula es falsa, el estimador puntual no se distribuye alrededor de θ, sino justamente alrededor del verdadero valor del parámetro, que no va a ser este θ0, va a ser otro, porque si estoy diciendo que es falsa, es justamente porque no es ese valor θ0. Entonces,
estaría cometiendo, mejor dicho, estaría aceptando la hipótesis nula cuando esta en realidad es falsa. Para que esto, digamos, se comprenda más fácilmente, yo voy a insistir mucho en este cuadrito. Podemos llevarlo a lo mejor a un ejercicio totalmente práctico. A ver. Bueno, no lo tengo acá, pero vamos a inventar uno que sea sencillo. Nos vamos a ir a un extremo. O el que decíamos anteriormente o en la reunión pasada sobre la eficacia o no de una determinada vacuna. Bueno, yo tengo, por ejemplo, como H0, tal vacuna es eficaz. Bueno, miremos el cuadrito. Yo la acepto, siendo cierta, es una decisión totalmente correcta. La acepto, la coloco, la comercializo, lo que sea. La vacuna es eficaz, he tomado una decisión totalmente correcta. ¿Qué puede pasar? Que siendo eficaz, yo la rechace. ¿Sí? Fíjense, mirando el cuadrito para que lo entiendan el error. Mirando el cuadrito para que lo entiendan. La vacuna es eficaz. Hago de cuenta que en vez de H0 cierta, dice vacuna eficaz. Rechazo vacuna eficaz. Estoy cometiendo un error de tipo 1. Quiere decir que me estoy perdiendo la posibilidad de utilizarla siendo buena, siendo eficaz. Ese sería el nivel de problema que me podría generar. La estoy desechando, no la estoy usando, siendo buena, siendo eficaz. Veamos la otra situación. H0 falsa. Sería lo mismo que si yo escribiera acá vacuna no eficiente, no eficaz. Vamos a poner, si quieren, para que le ponemos acá vacuna eficaz. Y acá vacuna no eficaz. ¿Qué pasa entonces? Yo estoy aceptando la hipótesis nula, siempre lo que acepto rechazo es la hipótesis nula. O sea, estoy aceptándola cuando en realidad la vacuna no es eficaz. ¿Qué quiere decir? Que voy a vacunar un montón de personas cuando la vacuna no es eficaz. Ese es un error de tipo 2. ¿Qué significa ahora rechazar H0 cuando la vacuna no es eficaz? Bueno, la estoy rechazando la vacuna, no es eficaz, o sea que estoy tomando la decisión correcta. Lo que sí tenemos que balancear, y eso lo hace el investigador y ayudado con las pruebas de hipótesis va modificando, es ¿qué es preferible? ¿Quedar con un error de tipo 1 más grande que el error de tipo 2 o al revés? Depende de la situación. Entonces, en este caso yo tendría que ver qué es peor, rechazar una vacuna eficaz o vacunar a las personas con una vacuna que no es eficaz. Bueno, ahí hay que hacer intervenir un montón de variables, ver en términos epidemiológicos qué es lo que pasa y decir, bueno, si tengo que mejorar un error, bueno, ¿cómo modifico o bajo un error para ver qué pasa con el otro? Este tipo de problemas en general se solucionan aumentando los tamaños de las muestras. Siempre una gran cosa en los problemas estadísticos es ¿cómo soluciono problemas? ¿Cómo soluciono problemas? Siempre
aumentando los tamaños de las muestras y volviendo a hacer las pruebas de hipótesis y volviendo a contrastar. Pero esa, digamos, es una solución que no falla. Aumento los tamaños de muestra y vuelvo a contrastar. Yéndome, o sea, si bien este es un problema altísimamente importante, si tomo decisiones equivocadas, puedo irme a un ejemplo a lo mejor más extremo, que sería el decir, mato a una persona porque la considero un ladrón. Entonces, me voy a ir ya a una situación muy extrema, pero en vez de vacuna eficaz, yo podría decir, bueno, esta persona es un ladrón, ¿y qué estaría haciendo? Bueno, acepto que sea un ladrón, lo mato, no estoy analizando factores humanos ni nada, sino ya me estoy yendo, digamos, de los límites como para dar un ejemplo tal vez torpe y que se pueda entender un poco mejor. Estaría tomando la decisión correcta, entre comillas, aunque no lo sea así, pero podría decirlo de alguna manera. ¿Y qué estaría pasando también? La persona es un ladrón, yo le estoy rechazando y a lo mejor le estoy abriendo la puerta de mi casa. Esa es una situación. Y otra situación es que la persona no sea un ladrón, ¿sí? Yo acepto, termino con la vida de esa persona, no es un ladrón, ahí es otro problema. Y por otro lado, puedo decir, bueno, no es un ladrón, no le estoy eliminando, por decir así, tomo la decisión correcta. O sea, un ejemplo, digamos, triste, torpe y de muchas aristas, que realmente daría mucho para comentar, pero dentro de, digamos, de la barbaridad del ejemplo, lo hago de esa manera para irme a los extremos y analizar qué pongo en la balanza con el error de tipo 1 y el error de tipo 2. Para que vean que no solo es el cálculo, digamos, que se realiza, si me da 20, 15, 0,2, 0, son valores de probabilidad, así que van a ser 0,0 algo, hasta 1 como mucho. Pero, ¿qué hago con eso? Entonces, mucho cuidado con el tipo de errores y según de qué se trate, qué digan los enunciados, las decisiones a tomar. Bien, no sé si de manera gráfica queda claro cuáles serían los errores que podemos tener. Bien, vemos entonces a nivel de los errores. Bueno, yo empiezo a hablar y después me olvidé a lo mejor de mostrar, pero esto es lo que quiero mostrar ahora. Voy a copiar también, aunque no la había puesto, pero la voy a copiar ahora para que la recordemos a la tablita. Bueno, esta tablita es como que la voy llevando para todos lados. No pensar que alfa y beta sean complementarios, porque no lo son. Cuando yo realizo una gráfica, si bien lo dije al principio, lo voy a volver a repetir, la gráfica es para la hipótesis nula, lo que hemos graficado hasta ahora es para la hipótesis nula. Visto en la tablita, si yo hago un gráfico para la hipótesis nula,